tengo la ilusión por lo menos de que se pueda generar por lo menos, al menos uno en el que se puedan hacer experimentos. Por ejemplo, con Grignard, ese siempre lo quise hacer presencialmente, o o el experimento literalmente de separación, líquido-líquido. No sé si se ha conversado en la facultad. Absolutamente, Martín. Si hay algo que a nosotros siempre nos preocupa y que entendemos más que nadie, es que los cursos que son experimentales no existe formato remoto que lo pueda sustituir. O sea, eso yo creo que para nosotros no hay duda en ello. Sin embargo, nosotros tratamos de hacer este ejercicio en términos de planificar una actividad presencial y por lo tanto, cuando hacemos una suerte de programación, tenemos que pensar en que este curso tiene 5 secciones. ¿Ya? Esta es la sección quizás más pequeña, porque tiene 20 alumnos aproximadamente, 20, 22, pero hay otras que tienen 44. El aforo que nosotros tenemos en los laboratorios de orgánica es de 6 personas. Por lo tanto, significa que si hay una sección de 40, más o menos debiéramos tener, ¿cuántos subgrupos? Ponte unos 7, 8 subgrupos. Y esos subgrupos debieran ser, de tener 7 subgrupos, pudiéramos hacer 2 en paralelo, o 8, y ahí habrían 4 semanas. Porque en una primera semana deberían ir 2 grupos, A y B, la otra semana C y D, y así respectivamente. Entonces tenemos que debiéramos usar solo un mes para hacer un laboratorio. Entonces el tema es, ¿qué hacer con... ¿qué va a pasar con el resto de los estudiantes una vez que ya hayan hecho su laboratorio? ¿Qué pasa con las otras 3 semanas? Entonces, desde el punto de vista práctico, no es posible en esta oportunidad tener un laboratorio presencial. Porque de lo contrario tendríamos que hacer 8 grupos en paralelo. Y físicamente eso no tenemos cómo hacerlo. O sea, no tenemos ese espacio para hacer 8 laboratorios simultáneos. Y significa que el mismo profesor, claro, pudiéramos tener 8 ayudantes que estén en paralelo, pero no tenemos el espacio para poder hacerlo. Entonces eso es lo que principalmente a nosotros nos complica la posibilidad de poder de tener una actividad presencial que para mí hubiera sido lo ideal. Entonces por eso yo creo que si hay algo que nosotros sí vamos a poder ofrecer, tiene que ver con lo que se van a llamar actividades remediales, y por lo tanto se van a acomodar principalmente a los intereses de cada uno de ustedes, porque también entendamos que a lo mejor no necesariamente a todos los cursos de determinadas áreas les interesa, y por ejemplo hay gente que sí les interesa. Entonces a los alumnos que sí les interese van a haber instancias presenciales para llevar a cabo estos laboratorios, ¿no? Por ejemplo, no sé, el segundo semestre, en un horario determinado, de forma voluntaria van a poder hacer estos laboratorios que no pudieron realizar. Entonces esperen esa oportunidad, sobre todo para que puedan tener alguna oportunidad, entonces insisto, de llevar a cabo alguna de estas prácticas. Eso es lo que responsablemente podemos ofrecer ahora. Porque no nos olvidemos que seguimos estando en pandemia. Nuestras actividades presenciales se van a limitar. Esto no depende si el alumno es de nuestra unidad o es de otra unidad. Se va solamente a dejar esa posibilidad para la gente que está haciendo tesis. Okay. ¿Ya? Pero en términos de cursos que tiene el laboratorio, para nosotros es imposible poder concretarlo en términos presenciales por solamente una idea en términos de números, que es lo que yo les comentaba. Voy a ver rápidamente algunos de los chats que están acá en función de la pregunta, insisto, que yo les hice y que, insisto, vale la pena también que nos demos este par de minutos para conversar acerca, sobre todo yo saber cuál es su situación. Y por eso, como les comentaba Consuelo, si ustedes consideran que necesitan un apoyo extra antes de los controles, pídanme una sesión por Zoom, y ahí nosotros podemos conversar con calma algunos contenidos que requieran para enfrentar entonces el laboratorio
porque principalmente lo que hacemos es repasar contenidos vistos en cursos previos. Así que yo creo que esa pudiera ser una medida que les pudiera ayudar a quienes las consideren pertinentes. Porque claro, los minutos que damos antes del control son para cosas ya como muy, muy puntuales que se puedan resolver y responder rápidamente. Por eso les comento que en el fondo todo lo que yo puedo hacer para ayudarlos en el fondo a que no sea un curso que les complique tanto la carga académica este semestre, créanme que estoy dispuesto a considerar cualquier medida que ustedes consideren útil, teniendo en cuenta que, claro, todo lo que yo puedo hacer también lo tengo que conversar si eso involucra cambios más grandes con los otros profesores de las otras secciones. Un tema acá con los informes... Ah, ya. No les complica que sea el mismo día la entrega de informes. Sí. Entonces, insisto, yo creo que hay algo que les puede ayudar, y es que si tienen necesidad de un repaso personalizado de contenidos, me piden una sesión por Zoom, y yo ahí me doy el tiempo de explicarle con todo el detalle que se requiera aquellos contenidos que están involucrados en la práctica respectiva. Y también esto considérenlo para la I2 que viene al final entonces de las clases. ¿Ya? Me quedo entonces relativamente tranquilo en términos de que por lo menos hemos hecho los esfuerzos y las medidas correctas dentro de lo que se puede para entonces no contribuir al normal desgaste y cansancio que yo creo que todos tienen a esta altura del semestre, porque yo sé que siempre nos dicen, los profesores olvidan que tenemos más cursos. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo no me olvido que ustedes tienen muchos más cursos que este. Bueno, continuemos para que así tengamos el descanso que corresponde. Entonces vamos a ver todo lo referente a la preparación de acetato de N-butilo y ahí está. Son estas oportunidades las que nos permiten integrar muchos de los contenidos, como ustedes mencionan, que se ven en los cursos previos y que sobre todo también tratamos de hacer énfasis en términos de para qué sirven, ¿no? Porque si hay algo que yo creo que también a uno como estudiante muchas veces se cuestiona es estos contenidos, ¿dónde realmente yo después los aplico? ¿Dónde realmente le voy a dar la utilidad, por ejemplo, en mi carrera? Y en este caso vamos a hablar entonces de la síntesis de un éster. Y es una síntesis que específicamente se lleva a cabo en ciertas condiciones, en función de los reactivos que tenemos, y que la única variable extra que aporta con respecto a los que ya hemos venido desarrollando, tiene que ver con el hecho de que esta es una reacción que ocurre en equilibrio. Acá un par de cosas que vale la pena recordar de química general. Esta constante de equilibrio, por si acaso, está a 25 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta reacción, la reacción de esterificación de Fischer, es una reacción que, como ustedes habrán visto, se realiza a reflujo, es decir, a temperatura. ¿Por qué vale la pena recordar eso? Porque en función de la temperatura este valor cambia. Entonces, ¿cuánto es el valor de esta constante de equilibrio a una diferente temperatura? Eso va a depender específicamente de la entalpía de la reacción. Entonces, esto a la larga quiero que ayude a entender que por qué este valor no lo tenemos que considerar para cálculos de rendimiento. Voy a apagar la cámara así porque de repente se me cae el internet. Así es que, ya, ahí sí.
Entonces, tenemos que es un sistema en equilibrio. Y aquí quiero detenerme porque había una pregunta en el control para algunos de ustedes que apuntaba a lo siguiente. ¿Cuáles son las especies que están al final del reflujo? Al ser una reacción en equilibrio, al final voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 especies, porque cuando hablamos de equilibrio estamos hablando de que es una reacción que transcurre a la formación de producto, pero también hacia la formación de los reactantes. Entonces, esto es lo que indica por qué al final de esta reacción, en el balón, yo voy a tener 5 especies. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a reacciones que son de equilibrio, pero que estaban siempre mayoritariamente desplazadas hacia los reactantes, hacia los productos, perdón. Entonces, siempre asumíamos que esto era todo lo que se podía formar. Y entonces, por eso aquí es donde vale la pena entonces recordar esto. En un sistema en equilibrio, tenemos que ambos procesos ocurren, pero de forma, o mejor dicho, con una velocidad constante. Ahí se alcanza el equilibrio. Entonces, por eso también aquí vale la pena, como lo vamos a ver en el mecanismo, hacer la diferencia, respondiendo a la pregunta de Sofía, cuáles son intermediarios y cuáles son especies propias de la reacción. Acá tenemos entonces este ejemplo de la esterificación de Fischer. La esterificación de Fischer en el fondo es un tipo de reacción o el nombre de la reacción que ocurre cuando el sustrato es un ácido carboxílico y el nucleófilo es un alcohol. Entonces tenemos que, cuando sea una reacción entre un ácido y un alcohol, aquí hablamos que esta reacción se llama esterificación de Fischer y va a tener como característica esta esterificación de Fischer que es un proceso que ocurre con un notorio sistema de equilibrio químico. Si el ácido y el alcohol forman parte de reactivos diferentes, tenemos un éster como producto y, ojo con esto, siempre se libera agua. Por otro lado, si el ácido y el alcohol están en la misma estructura, el producto es un ciclo. Y recuerden que este grupo funcional no se llama éster cíclico, sino que se llama lactona. Entonces, en este caso, obtenemos una lactona. Fíjense qué tiene de diferente esta ecuación respecto a la que tenemos planteada para la obtención de acetato de N-butilo, es que aquí no está marcado este sistema como tal como equilibrio, pese a que es una esterificación de Fischer, y esto se debe principalmente a esto. Si los equilibrios yo los puedo modificar, puedo lograr que se desplacen mayoritariamente en una dirección u otro. Y eso había un principio en química general, que no sé si ustedes lo recuerdan y me lo puedan mencionar. ¿Cómo se llamaba ese principio? El que indicaba que los equilibrios se pueden desplazar hacia los reactantes o hacia los productos, Le Chatelier, ¿cierto? Entonces, existen muchas formas de desplazar el equilibrio según Le Chatelier, por eso hay algunos que tenían en el control el hecho de cómo yo podría desplazar el producto hacia la formación, por ejemplo, en este caso de más éster. Si a mí me interesa obtener mucho más éster, ¿cómo lo puedo ayudar a desplazar? Puedo agregar más alcohol o más ácido. Porque acuérdense que si yo aumento la concentración de los reactantes, el equilibrio que había llegado inicialmente se perturba y va a tender a desplazarse en dirección tal de poder restablecer el equilibrio. Cuando aumentaba la concentración de reactantes, el equilibrio se desplaza hacia los productos. Y ahí yo puedo favorecer
una mayor formación del éster y por lo tanto con ello aumentar el rendimiento. De hecho, fíjense acá. ¿Ya? Y como muy bien también lo menciona Pablo, hay una trampa de Dean Stark que también sirve para ello. ¿Qué es lo que hace esta trampa? Remueve agua. Entonces, ¿qué otra forma yo también tengo de desplazar el equilibrio hacia la formación de productos? Es eliminando uno de los productos, que no va a ser el éster porque es el que me interesa, pero sí puede ser este subproducto que es el agua. Y para ello entonces existe esta trampa o este sistema que se usa en el laboratorio, que es la trampa de Stark. Pero para que esa trampa sirva, acá hay un concepto previo que hay que recordar o mencionar si es que no lo han visto y corresponden a estos gráficos. ¿Alguien recuerda a qué corresponde este tipo de gráficos? Ojo, esto es solamente algo que vamos a mencionar, no son preguntas de prueba ni nada por el estilo, sino que vale la pena recordar. Y como muy bien lo menciona Nicolás, eso es, y también Martín, un azeótropo. Aquí se usan estos aspectos de la físico-química en términos experimentales, porque nuevamente recordemos, ¿cuál es el propósito que tiene esto? Es remover agua. Yo quiero sacar el agua del sistema. Y para sacar el agua del sistema se utiliza este tipo de comportamientos que tienen ciertas mezclas no ideales y es la posibilidad de formar un azeótropo. Por eso se utiliza benceno. Dentro de los azeótropos, a lo mejor que a ustedes les mencionaron, estaba benceno agua, tolueno agua, y en el fondo, ¿qué es lo que indica esta posibilidad de formar un azeótropo? Que voy a tener un compuesto, mejor dicho, una mezcla de estas dos especies que se comportan de forma especial y que ayuda a que realmente se pueda eliminar el agua del sistema. ¿Ya? No los quiero complicar, insisto, con esta materia, sobre todo si es que no han visto el concepto de azeótropo. Y aquí está la representación, que es realmente lo que me interesa que se entienda, porque, insisto, el propósito sería sacar el agua del sistema. Si yo saco el agua de una reacción de esterificación de Fischer, el equilibrio se desplaza hacia los productos y como sale ahí, se logra aumentar significativamente el rendimiento. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo de la trampa de Stark? Es simplemente lo siguiente. Igual como lo vamos a ver nosotros en el video, tenemos que esta reacción de esterificación de Fischer necesita temperatura y por lo tanto se hace en un balón donde se pueda llevar a cabo el sistema de reflujo. Pero usamos un disolvente, por ejemplo benceno. Entonces, ¿qué es lo que hace el benceno y el agua que se va formando de la reacción? Forma un azeótropo que ebulle a una temperatura mucho menor que la temperatura de cada uno de los líquidos por separado. Por lo tanto, como ebulle, y acá nuevamente en el refrigerante se enfría, al enfriarse el azeótropo se rompe. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener nuevamente? Benceno y agua por separado. Y si ustedes se fijan en esta trampa, acá hay una llave. Y por lo tanto yo puedo ir eliminando la cantidad de agua que se va generando de la reacción. Entonces, si yo voy sistemáticamente sacando la cantidad de agua que se genera durante esta esterificación de Fischer, el equilibrio se va a ir desplazando hacia los productos. Entonces, esta es otra forma de poder ayudar a aumentar el rendimiento de una reacción. No era necesariamente lo que esperábamos que respondieran en un control. Insisto, era mucho más simple indicar aumentar la concentración de los reactantes, que en este caso cualquiera de los dos igualmente sirve. ¿Dudas hasta acá? Ustedes se van a dar cuenta también, a medida que íbamos avanzando en esta clase, que hay otra forma de sacar el agua, que a lo mejor ya se la están imaginando en función de lo que hemos ido comentando para el control, y que va a ser más simple que las otras. ¿Ya? No sé si se les ocurre ya cuál sería esta.
Algo que me ayude a atrapar agua. La sal, de La anhidro. sal. ¿Ya? Como muy bien también lo mencionan ustedes, es la sal. También yo pudiera agregarle a este mismo sistema un poco de agente desecante. ¿Por qué? Porque voy a atrapar agua. Y nuevamente, como es un sistema en equilibrio, todo lo que modifique las concentraciones de las especies en equilibrio ayuda a desplazar el equilibrio en una dirección u en otra. Revisando entonces también algunas preguntas de la prueba, vamos a el tipo de reacción o mecanismo. Como ya lo hemos ido revisando en otras prácticas, tenemos que esta reacción de esterificación de Fischer es nuevamente una reacción de sustitución nucleofílica sobre un acilo. Tenemos un nucleófilo, el carbono electrofílico respectivo y el grupo abandonante. ¿Quién va a ser el nucleófilo? En este caso va a ser el alcohol. Este es nuestro nucleófilo, un nucleófilo por lo demás que, como recordarán, es un nucleófilo débil porque recuerden que no tiene una alta densidad electrónica, que es lo que caracteriza, por ejemplo, una especie con carga negativa. ¿Ya? Entonces, un nucleófilo débil. Tenemos el carbono electrofílico, que es, en este caso, perteneciente a un ácido carboxílico, y como es una sustitución nucleofílica, necesitamos un grupo abandonante. Como es este OH como grupo abandonante, no es un buen grupo abandonante. Por eso necesitamos un catalizador. ¿Qué catalizador es el que generalmente se utiliza en estas esterificaciones de Fischer? Se usa ácido sulfúrico. Y esto es una pregunta de control que a lo mejor algunos tenían. ¿Por qué usamos ácido sulfúrico más que ácido clorhídrico? O también pudiera ser otro ácido, es porque el ácido sulfúrico, acuérdense que está en un 96 a 98% de pureza. ¿Qué significa eso? Que comparativamente con el ácido clorhídrico, que está al 37%, ¿cuál tiene mayor cantidad de agua? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Entonces aquí tenemos, por dar un número, un 73% de agua. ¿Cuál es el problema que el ácido tenga mucha agua? Va a generar hidrólisis. Va a generar hidrólisis, o también planteémoslo desde el equilibrio. El Ya va a agua desplazar el es equilibrio. un producto y por lo tanto, como ustedes muy bien lo mencionan, si es un producto y yo estoy aportándole más producto, ¿qué es lo que va a hacer el equilibrio? Se va a desplazar hacia los reactantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el equilibrio se tienda a desplazar el reactante. ¿Cómo va a ser el porcentaje de rendimiento del éster? Menor. Entonces, esto es nuevamente para que entiendan que todo tiene un sentido y todo tiene una razón en términos al momento de elegir cada uno de los componentes. ¿Dudas hasta acá? Entonces, sigamos. Sabemos que esta reacción es en equilibrio. Por eso cuando ustedes calculen el número de moles de cada uno de ellos, se van a dar cuenta que a lo mejor hay uno que está en mayor proporción que el otro, y eso también tiene un propósito. ¿Cuál va a ser este propósito? Aumentar, entonces, o forzar, podríamos decir, que el equilibrio se encuentre desplazado para la formación del éster. ¿Ya? De hecho, si ustedes después sacan el rendimiento a partir de los volúmenes obtenidos, se darán cuenta que, no sé, puede estar entre un 70, 80%, lo cual es un rendimiento bastante alto comparado con los rendimientos de otros procedimientos donde se obtenían sólidos y a lo mejor los rendimientos estaban cercanos al 60%. Entonces, no creo que esto se vea como un inconveniente, ¿eh?
sea, a la larga, claro, va a ser más difícil llegar al 100%, pero en el fondo eso no significa que no se pueda realizar. El tema es que en esos casos yo tengo que intervenir el equilibrio para favorecer la formación respectiva del éster en cuestión. Nuevamente, no está de más recordar estos temas de reactividad que ya lo hemos visto para las síntesis anteriores. Recordemos que acá justo nos falta el ácido, pero el ácido en términos de reactividad es similar a un éster. Entonces estamos en presencia del grupo de los derivados de ácido de menor reactividad y por lo tanto significa que las condiciones de reacción siempre va a involucrar temperatura, va a involucrar el uso de un catalizador y que por eso no son procesos espontáneos, sino que tienen un cierto tiempo. ¿Ya? Ahí hay un cierto tiempo que en el fondo esta reacción toma para que pueda funcionar. De hecho, si ustedes lo consideran, de acuerdo a la práctica o al video que vamos a analizar, la temperatura de reflujo, coloquemos, no sé, o colocar 100 grados simplemente por colocar un valor cercano, el catalizador ácido sulfúrico, ya explicamos por qué tiene que ser sulfúrico y no clorhídrico, y temperatura, el tiempo, 60 minutos. O sea, entonces no es una reacción espontánea. Ahora, por eso, ¿cuál es la mejor forma de obtener un éster? Es usando un cloruro. Porque recuerden que esto sí va a ser un sistema que está muy desplazado hacia los productos, es decir, podemos obtener un rendimiento muy cercano a lo cuantitativo, y también es una reacción espontánea, no requiere catalizador, no requiere temperatura. La única complicación es que necesito un cloruro. Entonces no siempre están los cloruros disponibles o se puedan formar. ¿Ustedes recuerdan a partir de qué reactivo se formaba el cloruro? Era un ácido carboxílico, pero más eso, justamente, Jesús. Muchas gracias. Cloruro de ionilo. Pero créanme que este reactivo ya prácticamente a nivel mundial está cada vez más difícil poder comprarlo porque es extremadamente irritante y complejo de manejar. Así es que la obtención de cloruro realmente ya necesita ciertas alternativas y la esterificación de Fischer siempre nos va a ayudar. Quizás lo único que hay que tener en cuenta es que, claro, va a ser una reacción que necesita condiciones especiales de trabajo, pero el equilibrio yo lo puedo modificar desplazándolo según el principio de Le Chatelier. Si vamos al mecanismo, y aquí quiero que entendamos nuevamente la diferencia entre las especies intermediarias y productos o reactantes. ¿Ya? Entonces, recordemos que el mecanismo habla del transcurso de esta reacción paso a paso y en una etapa inicial siempre participa entonces el catalizador. ¿Con qué propósito? Hacer más electrofílico ese carbono y sobre todo esto se justifica cuando tengo un nucleófilo débil. Hace más electrofílico el carbono, ayuda entonces al ataque del nucleófilo débil, formamos una especie intermediaria que va a ser tetraédrica. Recuerden que en una primera etapa hay una adición nucleofílica. Se forma esta especie que es un éster hidrato, pero debido a que estamos en medio ácido, porque el catalizador constantemente se va a regenerar y estar disponible para comenzar nuevamente esta reacción, ayuda a la formación de un buen grupo abandonante. Habíamos dicho que, claro, el OH es un mal grupo abandonante, pero el agua es un buen grupo abandonante. Por eso
este éster hidrato que aparece acá en presencia de ácido se transforma en un buen grupo abandonante, lo cual está reforzado por la posibilidad de regenerar un sistema resonante y por lo tanto ayuda a la expulsión del agua. Entonces, acuérdense esto en un perfil: energía coordenada de reacción, tengo reactantes, productos, y todo lo que sea intermediario, aunque no necesariamente tenga carga como el éster hidrato, son todas especies que van a estar siempre a un nivel energéticamente superior al producto o al reactante. Es por ello que al final del balón, o sea, al final del reflujo en el balón, lo que yo observo son reactantes y productos, nunca intermediarios. ¿Ya? Los intermediarios son especies que tienen un tiempo de vida media corto, porque son especies muy energéticas y que por lo tanto siempre se van a estar transformando en otras. Entonces, si bien en el control aparecía como alternativa, claro, ahí realmente lo que queríamos ver, si se logra entender muy bien la diferencia entre intermediarios, reactantes y productos. Entonces, de esa forma, reforzamos la idea que intermediarios no son productos que se puedan aislar o obtener al final de una reacción, ¿no? Porque siempre van a estar reaccionando, debido a que no tienen la estabilidad de un reactante o un producto, sobre todo en ciertas condiciones de reacción. Si rápidamente consideramos cuáles son las técnicas que vamos a usar en esta preparación de acetato de N-butilo, el sistema de reflujo que ya lo hemos comentado para la hidrólisis de la paranitoacetanilida, y que tiene que ver principalmente con el hecho de que vamos a calentar un líquido más allá de su temperatura de ebullición, y por lo tanto necesitamos que no se pierda volumen, y por ello la idea entonces es que este sistema se pueda calentar sin problema, porque sabemos que todo lo que sean los vapores, productos de la ebullición que se va a generar, luego se van a condensar y por lo tanto regresan al balón. Entonces no tenemos pérdida de volumen durante la reacción. Luego va a venir entonces este proceso de separación líquido-líquido, y que en el fondo nos va a ayudar a ir purificando o sacando la mayor cantidad de subproductos del éster generado. Pero vamos a hacer una pausa ahora, completamos más o menos ya la hora. Volvemos entonces en 10 minutos más. Bien, vamos a continuar entonces la clase donde quedamos, que era la parte de los procedimientos experimentales a revisar. Y entonces estamos en el hecho de se utilizará el sistema reflujo, porque esta es una reacción que requiere temperatura, y para evitar entonces pérdidas por ebullición. Pero también, una vez que la reacción se complete, que el sistema entonces llegue a este equilibrio propio de esta reacción, entonces todo este contenido que está en el balón, necesitamos ir aislando cada una de las especies. Recuerden que vamos a tener 5 especies: el ácido acético, N-butanol,
agua que se va a generar, el éster, que es nuestro producto principal, y también el ácido sulfúrico. Por lo tanto, si tenemos estas 5 especies, nosotros necesitamos entonces principalmente aislar el que nos interesa, que es el éster. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos en estos propósitos? Y esta es una técnica muy común de laboratorio, es hacer lo que se llama una extracción líquido-líquido. Entonces, este es un sistema donde tenemos 2 fases líquidas y donde un analito tiene la capacidad de distribuirse en una o en otra, en función nuevamente de este parámetro que es fundamental, que es la solubilidad. Donde se genere mayor cantidad de interacciones o interacciones de mayor fuerza, va a ser principalmente donde el analito se va a encontrar. Y aquí tenemos qué requisitos debemos tener entre estos líquidos para poder hacer una extracción líquido-líquido, donde el principal, como se logra ver en la imagen, y también se trata de representar a nivel molecular, es el hecho que deben ser 2 líquidos inmiscibles. Inmiscibles. No se deben mezclar estos 2 líquidos, porque necesito 2 fases. Entonces aquí, por ejemplo, donde yo les decía, no me sirve usar una mezcla agua-etanol. ¿Bien? Porque el etanol es completamente soluble en agua y por lo tanto no tengo 2 fases. Así como tampoco me sirve acetona. Y no me sirve acetona porque también, al igual que el etanol, es completamente soluble en agua. Y aquí entonces donde vale la pena recordar qué otros disolventes orgánicos tenemos disponibles que formen 2 fases en agua. Y tenemos 2 grupos. Y los vamos a dividir en 2 grupos principalmente por dónde los vamos a encontrar en el embudo. En la parte superior o en la parte inferior. Que esta parece que también era una de las preguntas a lo mejor que algunos tuvieron en el control. En la parte superior del embudo van a estar aquellos disolventes orgánicos que tengan una densidad menor que el agua. Y aquí tenemos principalmente ésteres. Por eso no va a ser sorpresa entonces que este mismo acetato de N-butilo lo vamos a encontrar en la parte superior del embudo, como lo vamos a comprobar después en el video. Por otro lado, quienes están en la parte inferior son aquellos disolventes orgánicos que sean mucho más densos que el agua. Y aquí solamente existen disolventes orgánicos que son los halogenados. ¿Ya? Estos son los únicos que tienen mayor densidad que el agua y por lo tanto son los que siempre vamos a encontrar en la parte inferior del embudo. Entonces, esto más que nada para que no se queden con la idea que la fase orgánica es la parte superior y la cosa es la inferior. Eso depende del disolvente. ¿Ya? Entonces, ahí por eso siempre, si no lo saben, busquen la densidad y ahí con eso pueden saber si va a estar en la parte superior o inferior del embudo. Entonces, aquí a nivel molecular, ¿qué es lo que se tiende a representar? Ya, olvidémonos que fuera un sólido. Pensemos que fuera un líquido. Pero habla de un líquido que tiene una polaridad diferente al agua. Por lo tanto, va a preferir tener interacciones consigo misma, estas moléculas de disolvente, que con el agua. Por eso forman 2 fases. Entonces, como les comentaba, esta técnica de extracción líquido-líquido es muy frecuente usar en el laboratorio. Y, por ejemplo, como lo vamos a ver en la práctica de Grignard, se utiliza mucho para purificar compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque tenemos que, si yo, por ejemplo, tengo un ácido carboxílico, este ácido carboxílico que está en presencia de otros compuestos orgánicos, claro,
los puedo disolver en una fase etérea. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo de un disolvente de menor densidad que el agua, que queda en la parte superior, que es invisible en agua y por lo tanto sirve para extracciones líquido-líquido, el éter etílico. Y una fase acuosa, que principalmente va a tender a disolver sales o compuestos que sean muy polares. Por lo tanto, si yo tengo ácido más otras impurezas, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Agregar hidróxido de sodio, o como lo vamos a hacer, se va a ver en este video, bicarbonato. ¿Con qué finalidad? El ácido se desprotona. Si el ácido se desprotona, va a pasar de la fase orgánica, como estaba inicialmente, a la fase acuosa. Y se va a separar de los otros componentes o impurezas que eran de naturaleza 100% orgánica y no se podían ionizar. Y por lo tanto, si yo a continuación le agrego ácido, logro entonces que nuevamente el ácido pase a la fase orgánica, pero ya separado del resto de los componentes. Yo no sé si ustedes recuerdan esta clase de ejercicios, pero me parece que los deben haber visto en Química Orgánica 1. Porque aquí nuevamente lo que hay es una aplicación de las propiedades ácido-base de moléculas orgánicas. Porque así como se usa para ácidos, aquí también les dejo esta diapositiva para que después la tengan para estudio, también se puede usar para aminas. Y en ambos casos se utilizan sus propiedades ácido-base, la diferencia de solubilidad que genera este equilibrio protonación-desprotonación para ir purificando compuestos orgánicos. Vamos a repetir esta parte, Francisca, para que no quede duda. Tiene que ver con lo siguiente. Pensemos que este ácido está con otro compuesto orgánico que no es un ácido, ¿ya? Por lo tanto, en presencia de hidróxido de sodio, este se va a desprotonar. Y el otro compuesto orgánico va a seguir estando en la fase etérea, ¿ya? Pero este compuesto, este ácido, al momento de desprotonarse, debido a la reacción que va a ocurrir al interior del embudo, tenemos que el producto, como lo menciona Martín acá, es un compuesto iónico. Y al ser un compuesto iónico, va a ser un compuesto que va a ser soluble en agua. Pero los otros compuestos orgánicos que no son capaces de desprotonarse siguen estando en la fase orgánica, ¿ya? Esta parte superior en la fase etérea, la fase orgánica. Por lo tanto, aquí los separo. Aquí está el ácido desprotonado en agua y el resto de los compuestos orgánicos en la fase etérea. Entonces, aquí es donde ocurre la separación. Después simplemente lo que tengo es que al agregar nuevamente el ácido, voy a tener el ácido nuevamente protonado. Ahora, quizás se me olvidó mencionar lo siguiente. Esta llavecita que está acá abajo, ¿para qué me sirve? Para trasvasijar todo ese contenido, por ejemplo, un matraz. Entonces, en el matraz voy a colocar solamente la fase acuosa. Y en el embudo va a seguir quedando la fase orgánica. Entonces, si se dan cuenta, aquí ocurre esa separación. Entonces, después, el contenido que tengo en el matraz, ¿qué puedo hacer? Lo agrego nuevamente al respectivo embudo. ¿Ya? Le puedo agregar éter etílico nuevamente y en medio ácido tengo el ácido nuevamente, pero sin ningún otro compuesto orgánico porque ya los separé previamente en este proceso ácido-ácido. Aquí entonces donde vamos a subir una guía de ejercicios para que también puedan recordar y ejercitar esta parte. ¿Ya? Frente a cualquier duda, nuevamente recuerden que pueden pedirme una reunión por Zoom. Hacia la parte final del video, una vez que ya ocurren estos procesos de extracciones, vamos a hacer la respectiva purificación
del acetato de N-butilo, pero usando la destilación, que en este caso, si ustedes se fijan en el equipamiento utilizado, corresponde a una destilación simple. ¿Por qué va a ser una destilación simple? Porque recordemos que ¿qué va a tener también este acetato de N-butilo? Que en el fondo es lo que se ha ido sintetizando de acuerdo a este procedimiento, va a haber acetato más agua. Entonces va a haber una mínima cantidad de agua y que, si recordamos, su punto de ebullición es de 100 grados. Entonces tenemos que la diferencia de temperatura de ebullición es lo suficientemente grande, ¿ya?, como para que se pueda separar por destilación simple. Aparte, que esto también es lo que yo les comentaba al principio, el porcentaje de agua que puede haber en el acetato de N-butilo después de las respectivas extracciones y secado con la sal anhidra va a ser muy bajo. Entonces, por eso me sirve una destilación simple. Recuerden, ¿cuándo usábamos una destilación fraccionada? En caso de tener compuestos que tienen un mismo punto de ebullición o un punto de ebullición demasiado cercano. Claro, cuando hay un punto de ebullición muy cercano. Por ejemplo, si yo quiero separar metanol de etanol. Ahí las diferencias de punto de ebullición son muy cercanas y se puede hacer con una destilación fraccionada. Pero hay un requisito más importante que quizás no siempre se menciona, o si no han visto ciertos conceptos de físico-química no se pueden entender, y es que el requisito más importante para que realmente dos líquidos se puedan separar por destilación es que esos dos líquidos entre sí no deben formar un azeótropo. Si tengo dos líquidos que forman azeótropo, la destilación ya no sirve. Independiente que uno tenga punto de ebullición 100 y el otro 150. Este es uno de los principales requisitos que, insisto, claro, en química general a lo mejor difícilmente se puede mencionar, pero yo creo que ahora sí vale la pena sumarlo a todo lo que ya hemos ido conversando. ¿Qué se hace en estos casos? Si quiero realmente separar dos líquidos que forman un azeótropo, solo de consulta, porque esto no es materia que nos interesa a nosotros profundizar o evaluar. Pero no sé si lo recuerdan, no sé en qué físico-química ven esto, si en la 1 o la 2. Tampoco sé si están en ese curso, entonces es solamente por si alguien lo sabe, ¿no? En la 2 lo ven. La respuesta es muy sencilla, ¿eh? Se agrega un tercer componente para que rompa el azeótropo. Y ahí sí pueden destilar todo lo que quieran, ¿ya? Era solamente eso. Ustedes en el control tenían diferentes ¿cómo se llama?, equipos para hacer destilación, y tenían que marcar en algunos, los que les tocó esta pregunta, aquella que tuviera todos los componentes necesarios. Así que espero que esa pregunta la hayan podido responder sin problema. Y por último, antes de analizar el video, lo que nos ayuda a determinar pureza, ¿ya?, y esto no está de más que lo mencionemos, corresponde a el índice de refracción. No es la temperatura de ebullición, sino que en el caso de un líquido, el parámetro que nos ayuda a determinar la pureza es esto. En el caso del sólido, ustedes recordarán que era la temperatura de fusión, pero en un líquido, claro, uno hubiera pensado en la temperatura de ebullición. Pero no hay un procedimiento estandarizado simple que uno pueda medir temperaturas de ebullición. Es más complejo experimentalmente. Por eso hay un procedimiento mucho más simple, que es medir este índice de refracción, ¿ya? Y este índice de refracción se mide
en este aparatito que se llama el refractómetro de AB. Es muy simple el fundamento que está detrás del índice de refracción, porque simplemente se basa en este fenómeno que no sé si ustedes recuerdan de física, que es la ley de Snell, y que en el fondo dice que una determinada, un haz de luz, cuando cambia de un medio de diferente densidad, presenta una desviación de este ángulo con respecto a una normal. Y este fenómeno, que es el de la refracción, es el que fácilmente uno lo puede después transformar a través de esta ley de Snell en términos de poder conocer esta variación de ángulos, que es lo que da origen entonces a este índice de refracción. Generalmente se abrevia de esta forma. ¿Por qué? Porque hace referencia a una temperatura, porque está determinado en un valor de referencia a, si no me equivoco, la línea espectral del sodio, parece, y ese valor es el que se encuentra tabulado en tablas y el que me sirve a mí para poder comparar. Aquí ustedes tienen el valor del éster del acetato de nebutilo a 20 grados. Cuando uno esto lo realiza de forma mucho más rigurosa, debe hacer correcciones por temperatura. Por lo tanto, vamos a revisar la presentación del video, donde vamos a ir aplicando todo lo que hemos ido mencionando hasta este momento, y hacemos la respectiva relación con el informe en términos de la parte espectroscópica, como también en términos del diagrama de flujo. Vamos entonces a revisar el video. Como ustedes Profesor, están... Sí, sí, en relación justamente a lo último que mencionó de los espectros, en el IR, o sea, no sé si lo vamos a ver después, pero en el IR debiesen arrojar 3 señales, ¿o no? vamos a revisarlo con detalle, Martín, ya cuando veamos Perfecto. los espectros. Así es que no se preocupen y ahí recuérdenme esa pregunta. Algo que no está de más, recuerden que fue pregunta de la prueba y siempre va a ser una posible pregunta de controles, tienen que ver con medidas de seguridad en función de determinados reactivos, ¿ya? En la prueba mencionamos sobre todo aquel práctico que realmente era uno de los que requería de mucha atención en las medidas de seguridad, como era la nitración, ¿ya? Porque en el fondo ahí trabajábamos con, como yo les comentaba, lo único que no era peligroso era el agua, pero hay ácido nítrico, sulfúrico concentrado, ácido acético concentrado, que aunque sea un ácido débil, concentrado sigue siendo corrosivo. Y por eso nunca está de más que recuerden estos pictogramas que nos habla acerca de las condiciones de seguridad con las que hay que trabajar. Y por eso, como también todos mencionaron correctamente, lo primero, como sale en el video, es que tienen que estar en campana. Salvo algunas sales que yo puedo sacar de las campanas, pero el resto deben trabajarse en las campanas, porque tengo que también evitar el inhalar los vapores que puedan tener, ¿ya? Entonces, por eso nuevamente acá, el butanol, el ácido acético, sobre todo el sulfúrico, ¿ya? Todo eso en campana. También salen todos los videos, guantes, ¿ya? Siempre debemos usar guantes. Las gafas también, y por eso prácticamente esa es una pregunta que todos tuvieron, la respondieron correctamente. Entonces, en primer lugar vamos a realizar, o vamos a revisar mejor lo que va a ser la esterificación de Fischer en términos de el procedimiento experimental. Fíjense que se mide en probeta, porque recuerden que estamos trabajando en condiciones no analíticas.
Entonces tenemos 23 ml de butanol, y ahí está donde yo les comentaba que si ustedes hacen los cálculos respectivos en términos de los moles, se van a dar cuenta que había uno que estaba en exceso, y eso tenía que ver principalmente con el hecho de favorecer el desplazamiento del equilibrio a la formación de producto. Aquí sí hay algo que nuevamente tiene sentido en el orden. Fíjense que el N-butanol se agrega al balón, se van a colocar las respectivas piedras de ebullición, que es lo que siempre agregamos cuando un líquido se va a calentar, ¿ya? Excepto en la recristalización, por favor, eso que nunca se le olvide. En una reacción siempre es bueno colocar estas piedras de ebullición, o de lo contrario, colocar el agitador, ¿ya? Como ustedes también ya lo habrán visto en otros videos. Pero fíjense que el ácido acético es el que va a incorporarse en un matraz, y a ese ácido acético que se le va a agregar el ácido sulfúrico. No sé si me entienden el punto, pero la idea es la siguiente. Vamos a agregar el ácido sulfúrico en el matraz que tiene el ácido acético, y no en el que contiene el N-butanol. ¿Cuál va a ser la razón? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por qué no agregamos el ácido sulfúrico Porque no al estamos contenido del buscando balón? protonar el butanol. ¿Qué cosa, perdón, Martín? Que no estamos buscando protonar el butanol. Ya, por ahí va la respuesta, pero elaborémosla un poquito más, ¿ya? Ahí simplemente se está trasvasejando el ácido acético al matraz, y como yo les comentaba, entonces, a continuación se va a agregar el ácido sulfúrico, que recordemos que es el catalizador necesario, ¿ya? Laura habla de que para dar el electrófilo, ¿ya? También tiene que ver con esto, porque recuerden el mecanismo. En el mecanismo nosotros tenemos que quien se protona es el carbono, es el oxígeno del carbonilo. Y claro, ahí tendríamos la primera parte de la respuesta de esta pregunta, porque, insisto, esto a nosotros nos da sentido de que en el laboratorio hay ciertos procedimientos que tienen una lógica en términos de secuencias, y eso es lo que siempre tiene que quedar reflejado después en el diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, como muy bien mencionan, una respuesta tiene que ver con esto. Lo vimos en el mecanismo, y es ese oxígeno el que se debe protonar para de esta forma tener un carbono mucho más electrofílico. Y lo segundo tiene que ver con lo que mencionaba también Martín. Fíjense que si yo agrego ácido al alcohol, es muy probable que se forme esta especie. Esa parte de la molécula, ¿a qué se parece? A un agua. A una molécula de agua. ¿Cómo es el agua como grupo abandonante? Bueno, Buen grupo abandonante, ¿cierto? muy estable. Entonces, si tenemos un buen grupo abandonante, ¿qué reacción le puede pasar a un alcohol en medio ácido? Y si después, sobre todo, esto hay un incremento en la temperatura, estamos con ácido sulfúrico, alcohol en medio ácido, ¿a qué les recuerda eso? Eliminación, como muy bien lo menciona Laura. Entonces, puede haber una eliminación. Y aquí estaban estas reacciones que, si ustedes recuerdan, se indicaban como E1 o E2, desde el punto de vista mecanístico. Entonces, por eso no agregamos el ácido al alcohol, porque es probable que pueda haber algo de eliminación y se forme el respectivo alqueno. Entonces, ¿qué es mejor? Agregar el ácido sulfúrico sobre el ácido acético. ¿Por qué? Nos ayuda a formar el carbono electrofílico y nos evita cualquier riesgo de que haya alguna eliminación. Entonces, aquí vamos nuevamente al diagrama de flujo. ¿Qué es lo que yo debiera
comenzar el diagrama de flujo, colocar acá el cuadrito donde diga, aquí entonces tengo el valor de 100 ml. ¿Qué voy a agregar primero? El N-butanol. Después, ácido acético y ácido sulfúrico. Fíjense por qué es importante hacer esta separación, es por esto mismo. Porque yo lo que estoy indicando es que estos están en dos recipientes separados, que claro, después se van a mezclar, y lo que tengo acá entonces va a ser lo que vamos a ver a continuación. ¿Dudas hasta acá? Entonces eso es lo que quiero que se pudiera entender, la coherencia que hay entre el procedimiento experimental, que es lo que tiene que rescatar siempre el diagrama de flujo. Entonces se agrega el ácido sulfúrico. Ustedes también mencionaron esta medida de seguridad que es muy importante y que no está de más recordarlo. Estos ácidos jamás se pipetean, ¿no? Por eso están las propipetas. Ahí tenían una cuarta medida de seguridad a las que hemos ido sumando, siempre con propipeta, para transvasijar contenidos de ácido. ¿Ya? Ustedes en diferentes experimentos en bioquímica para cuantificación de proteínas u otro tipo de biomoléculas, generalmente también siempre van a seguir usando ácidos concentrados, entonces no está de más siempre tener en cuenta esas medidas. Entonces ahora nos queda simplemente ya mezclar todos los reactivos de partida. ¿Ya? Tenemos el N-butanol. Fíjense que lo mismo que está ahí es lo que tenemos en esta pequeña parte inicial del diagrama de flujo. ¿Ya? El N-butanol por un lado y el ácido acético. ¿Qué pasa a continuación entonces? Se mezclan. Estaban las respectivas piedras de ebullición en el balón y ahora entonces se va a montar el sistema a reflujo. Entonces, recuerden el sistema de entrada de agua, la parte inferior, porque necesitamos que apenas se generen estos vapores ocurra la condensación respectiva. Todo esto siempre para evitar pérdidas de disolvente. Se me olvidó aquí completar el diagrama, pero si ustedes lo vieron acá en el video, tenemos que, completando el diagrama de flujo hasta esta parte, ¿qué es lo que tenemos acá? Una disolución, ¿cierto? Una mezcla homogénea, una disolución que es incolora. Todos los reactivos eran incoloros los líquidos, por lo tanto es incoloro. Y a continuación, entonces, viene el reflujo. 60 minutos. Ahí vamos con el diagrama de flujo, entonces, que refleja hasta este momento. Vamos entonces a conectar el balón con el refrigerante. El flujo de agua tiene que estar entonces en la dirección correcta. La entrada de agua en la parte inferior y en la parte superior entonces donde está la salida de agua. Y recuerden que esto tiene el propósito de enfriar a la brevedad los vapores. Dígame, Martín. ¿El sistema de reflujo tenemos que especificarlo como el armado en el diagrama de flujo o simplemente ponemos reflujo nomás? No, por eso, como les comentaba yo acá, en el diagrama que estamos haciendo acá al lado, es simplemente reflujo 60 minutos, porque nuevamente se entiende cuando hablamos de reflujo a el procedimiento que se requiere. ¿Ya? Entonces ahí están los 60 minutos. Voy a devolverme, insisto, a esta parte porque me interesa que siempre quede claro, esto es reflujo. ¿Ya? Reflujo es ebullición, condensación. ¿Ya? Ese equilibrio, ebullición, condensación. 60 minutos. Y por lo tanto ahí es lo que hemos indicado que la reacción se ha completado, o mejor dicho, ha llegado realmente al equilibrio, y de esa forma entonces a continuación se enfría. ¿Esa parte debo indicarla en el diagrama de flujo? Sí. Hay que indicar entonces que posterior al reflujo la mezcla se debe enfriar a temperatura ambiente. ¿Ya?
Y a continuación viene la parte de las extracciones. Entonces, nuevamente, en la lógica de ir construyendo este diagrama de flujo, tenemos entonces que aquí estaba lo que preguntaba Martín, entonces tenemos reflujo, 60 minutos. ¿Qué es lo que hay al final? La mezcla-reacción. ¿Ya? Esto es lo que en el control, insisto, preguntábamos cuántas especies son las que están ahí. Esas 5. Acá no es necesario indicarles cuáles son. Aquí está la mezcla de reacción, que es lo primero que tenemos que hacer, es enfriar a temperatura ambiente. ¿Ya? Porque recuerden que todo esto después nosotros lo manipulamos y la idea es que esté a temperatura ambiente. Y en segundo lugar, es lo que viene a continuación. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué va a pasar con esta mezcla? Se va a agregar al embudo de decantación. Este es el lugar donde ocurre la extracción líquido-líquido. Esta es una mezcla bastante fácil de poder separar. Esta es una mezcla que podríamos decir ideal, porque solamente no hay muchos componentes y conocemos por lo demás cuál es la composición de la mezcla. Entonces es más fácil el poder determinar qué es lo que va a quedar en una fase y en otra respectivamente, basándonos solamente en solubilidad. Las piedras de ebullición no se introducen y aquí viene el proceso en sí de la extracción. Y la extracción es esto: se debe agitar para poder lograr que las dos fases entren en contacto y ocurra esta distribución que yo les mencionaba desde el punto de vista teórico. ¿Ya? Hay una distribución del analito entre una fase orgánica y una fase acuosa en este caso. Y para ello debe estar en constante agitación. Si se dan cuenta, ahí siempre se libera gas, pero más que nada lo que se libera es la presión al momento de colocar en contacto cada una de estas fases. Entonces, en este embudo de decantación, ¿qué es lo que observamos en este proceso de extracción? Dos fases. Y esto nuevamente debe quedar reflejado en el diagrama de flujo. ¿Ya? Y fíjense muy bien que aquí se especifica, hay una fase orgánica, la fase superior, y la fase acuosa sería esta fase inferior. ¿Por qué nuevamente la fase orgánica es la que encontramos en esta parte superior? Aquí se logra ver realmente dónde está esta interfase. Es porque esta fase orgánica contiene un éster. Y este éster entonces es menos denso que el agua. Por eso está en la parte superior. Y la fase acuosa, entonces, es la fase inferior. ¿Qué es lo que va a quedar en la fase orgánica y en la fase acuosa? Eso entonces es lo que hay que saber representar. La fase acuosa va a estar principalmente compuesta, voy a cambiar el color mejor, va a estar compuesta de, vamos a ver este color que nunca lo usamos, va a estar compuesta de agua. ¿Qué vamos a tener aparte de agua? Va a haber algo de ácido acético, también va a contener algo de N-butanol. Recuerden que este alcohol tendría 4 átomos de carbono, por lo tanto su solubilidad en agua no va a ser muy alta. ¿Ya? Van a estar principalmente y también ácido sulfúrico. ¿Qué va a contener Profesor, la fase orgánica? Dígame, Martín. cuando tengo el embudo de decantación, entonces agrego mi mezcla homogénea y además vierto agua, o solamente la Sí, mezcla. no. Ahí se mencionaba que había que adicionar 150 ml de agua. Perfecto. ¿Ya? O sea, sí, tengo que tener una cantidad de agua suficiente. Acuérdense que la cantidad de agua que viene de la reacción va a ser mínima. O sea, va a ser la estequiométrica nomás que se forme de la esterificación de Fischer. Entonces, no, necesito agregar un volumen significativo de agua. ¿Qué voy a encontrar en la fase orgánica? Va a estar naturalmente el éster, pero también va a haber
nuevamente algo de ácido acético, va a haber algo de N-butanol, una pequeña cantidad puede haber de ácido sulfúrico y naturalmente también algo de agua. Entonces, estos son los componentes que tengo que tratar de ir separando en las siguientes etapas, y es donde la extracción me sirve. Entonces, por eso, a continuación, se realiza una segunda extracción para ir forzando aquellos compuestos que puedan ser más solubles en agua a que pasen a la fase acuosa. Entonces, por eso se lava, o en el fondo, se agrega este primer volumen inicial de agua. Y aquí entonces, insisto, es donde los diagramas van a tener que ir quedando muy claro las separaciones o las fases en cada una de ellas. Indicar claramente la fase orgánica, la fase acuosa. Como no nos interesa la fase acuosa, todo lo que en el fondo esté contenido acá, en el diagrama entonces va a quedar representado como el momento en que se desechan estas respectivas fases. Entonces, nuevamente, desde el punto de vista del diagrama de flujo, en un cuadrado debiera indicar, aquí hay separación en un embudo de decantación. Y por lo tanto, voy a tener una fase acuosa y una fase orgánica. Esa fase acuosa es la que después se elimina o se desecha. Y sigo trabajando con la fase orgánica en las siguientes etapas que se van a considerar de acuerdo al procedimiento. Y que correspondería a agregar este bicarbonato. Entonces, esto es lo que yo les comentaba, que el propósito de agregar bicarbonato está relacionado principalmente con el hecho de forzar que el ácido acético que pueda quedar en la fase orgánica, el ácido sulfúrico que pueda haber en la fase orgánica, queden en su forma iónica para que entonces sean mucho más solubles en agua. Entonces, se agrega el bicarbonato, se hace la separación. Finalmente se vuelve a lavar con un poco de agua para forzar nuevamente que todo el alcohol que pueda haber en la fase orgánica pueda pasar a la fase acuosa. Entonces realmente en el diagrama de flujo debiera constar 3 procesos de extracción donde estén este tipo de procedimientos, ¿ya? Donde quede claro esto. Hay 3 momentos donde hay separación de fases orgánicas y fases acuosas, y donde todas estas fases acuosas entonces se van a ir desechando. Tal cual como aparece ahí, entonces, esa fase acuosa se llega hasta donde se logra apreciar ahí en la parte inferior del embudo, donde está la interfase, se corta, y ahí tenemos entonces que lo que estaría en la parte superior es la fase orgánica. Pero, como les comentaba, esa fase orgánica, independiente que se haya ido eliminando todos los otros componentes, sí va a tener una pequeña cantidad de agua. Aunque sean líquidos inmiscibles, siempre hay una pequeña cantidad igual del otro líquido en la otra fase. Y en este caso sería agua. Recuerden que el acetato puede formar puentes de hidrógenos con el agua, y por lo tanto una pequeña cantidad de agua puede también estar contenida en esta fase orgánica. Y aquí viene entonces este punto que yo les comentaba, donde se va a usar la sal anhidra. Entonces, tenemos que aquí está lo que podemos llamar el éster crudo. Luego de estos procesos de extracciones, ¿qué es lo que va a contener el éster? Principalmente acetato de N-butilo, pero puede contener una pequeña cantidad de agua. Esa agua
es la que este sólido anhidro, esta sal anhidra, puede atrapar. Entonces podemos podemos usar como agente desecante para que conozcan todos los ejemplos posibles, sulfato de magnesio. Podemos también utilizar sulfato de sodio o cloruro de calcio. Estas son sales muy comunes que ayudan entonces a atrapar agua. Por eso, para usarlas, tienen que estar anhidras. ¿Ya? La pregunta que siempre los estudiantes hacían al momento de hacer este paso era ¿cuánto sulfato? Y aquí no hay una respuesta en términos de cuánto, porque esto es algo experimental y que va a depender del volumen que tengamos de líquido y de la observación. Aquí me voy a detener en este punto porque la idea es la siguiente. ¿Cuánto sulfato agregar? Martín, dígame. Sí, no entiendo por qué, o sea, deberíamos agregar bicarbonato y además el sulfato anhidro. Son dos puntos diferentes de la práctica, ¿ya? Porque el bicarbonato lo agregamos en disolución acuosa al embudo, entonces con la finalidad de que lo que hay en la fase orgánica, que sea ácido acético o ácido sulfúrico, en presencia de bicarbonato, ¿qué es lo que va a pasar acá? Una reacción ácido-base. ¿Qué voy a obtener? Acetato y sulfato. Entonces, ¿qué van a pasar con estas especies en presencia de bicarbonato? Lo que estaba en la fase orgánica, ahora, ¿dónde yo las voy a encontrar? En la Ah, fase la fase acuosa. acuosa. Entonces, acuérdate que lo que estábamos haciendo en este caso, o el propósito que tiene agregar estas sales, o sea, el bicarbonato en sí, tiene que ver con el hecho que ahora el éster que está acá, el éster que está en esta fase superior, al agregarle bicarbonato, estos componentes que estaban también en la fase orgánica, ahora ¿dónde van a estar? En la fase acuosa. Por eso les comentaba que al final, en este matraz, ¿ya? En este mismo matraz que hemos agregado la sal anhidra, ¿qué es lo único que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, no hay color más adecuado, vamos a encontrar éster más agua. Porque ¿dónde va a estar el ácido acético, el ácido sulfúrico o el butanol? Va a estar en la fase acuosa. Y eso fue gracias a esta reacción ácido-base. Lo que queremos ahora a Perfecto. continuación es que esta agua que estaba presente en el matraz junto con el éster, esta agua es la que va a atrapar el sulfato de sodio. Y por eso esa cantidad de agua, si ustedes logran apreciar acá, se tiende a aglomerar con esta sal. Entonces, esta sal, podríamos decir, no quiero decir que se hincha, pero en el fondo lo que está haciendo es aglomerar la cantidad de agua que podía haber presente y por lo tanto la está retirando al sistema. Porque fíjense cómo estaba antes ese sulfato. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver ahí muy bien, pero fíjense que estaba como un polvo. Pero cuando lo agrego al matraz y en el matraz hay agua y se agita, todo esto va a tender a captar el agua y se va a aglomerar y se pega al matraz. ¿Ya? Entonces ahí esos cúmulos de agua, o sea, perdón, de sulfato, van a encontrarse hidratados. Como no sé cuánto sulfato debo agregar, la idea entonces es que vuelvo a agregar una segunda cantidad. Y si observo que el sulfato tiene el mismo aspecto que cuando está en estado
que está como polvo y se mueve en el interior del matraz, significa que ya no hay más agua que pueda atrapar. ¿Ya? Esa es la idea de cuánto sulfato debo agregar y es solamente desde la observación. En el diagrama, si bien yo les mencioné cuáles eran cada uno de los componentes que iban quedando en la fase acuosa y en la fase orgánica, para el diagrama de flujo del informe, no es necesario indicarlos, pero sí tengan presente que eso sí se puede preguntar en la prueba o como aparecen en los ejercicios de la guía, ahí sí se pregunta qué es lo que hay en cada una de las fases. Para el diagrama no va a ser necesario indicarlo porque siempre la fase orgánica va a ser el éster, que es el que inicialmente ahora nos interesa a nosotros tener en cuenta. Ahora, para efectos de diagrama de flujo, fíjense en lo siguiente. Tenemos Pasamos de que, una mezcla homogénea a una mezcla heterogénea. claro, pasamos entonces de este crudo que teníamos, se agrega, entonces cuando esto venía de la fase orgánica, acuérdense que aquí estábamos en la fase orgánica, ¿qué viene a continuación? Agregar sulfato de sodio anhidro. Y a continuación tenemos que filtrar qué es lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces un líquido y un sólido. El sólido, ¿qué va a contener? El sulfato de sodio que se encuentra con agua. Y esto hay que desecharlo, que era lo que en su momento me preguntaba, parece que Ricardo. Y con lo que yo nuevamente sigo trabajando es con el líquido que ahora va a tener este acetato de N-butilo seco. ¿Cierto? Acá hablábamos que se viene trabajando con un crudo, pero aquí va a estar seco, gracias al sulfato de sodio. Pero debemos indicar en el diagrama de flujo que hay una etapa de filtración simple, con pliegues. ¿Ya? Aquí también, desde el punto de vista experimental, tengan en cuenta que pueden ser preguntas simples de la prueba, pero un error que un alumno o alguien pudiera cometer en general es pegar este papel filtro con agua al embudo, ¿no? Porque era común que ustedes recordaran que uno siempre pegaba el papel filtro con agua para aumentar la superficie y todo eso, pero si voy a pegar esto con agua, todo lo que hice acá ya no tiene sentido. Por eso tiene que ser un papel filtro doblado en pliegues. Y por lo tanto se hace la respectiva filtración. ¿Dónde se va a recibir? Y aquí, ojo con esto, se recibe en una probeta. ¿Por qué? Porque a partir del líquido seco que se obtiene en esta etapa, yo voy a calcular el volumen. ¿Cuánto éster se obtiene? ¿Por qué? Porque al medir el volumen, y eso lo debo indicar en el diagrama de flujo, medir el volumen, con ese volumen se va a calcular el rendimiento. Entonces, por eso ahí fácilmente se va a llegar, no sé, a que a lo mejor se van a obtener cerca de 21, 22 ml, ¿ya? Y con esos ml, y vuelvo a este punto que también lo consultaron, me parece que vale la pena recordarlo, con ese volumen, usando la densidad del acetato de N-butilo, voy a calcular los moles de producto, lo cual al dividirlo por los moles de reactivo limitante por 100, yo voy a calcular el porcentaje de rendimiento de esta esterificación. Y si se dan cuenta, no tengo que usar la constante de equilibrio, porque el rendimiento siempre lo estamos calculando a partir de la misma forma. Ahí entonces les indicaba, claro, 21 ml de acetato de N-butilo crudo, y por lo tanto calculamos cuánto sería el rendimiento de esta reacción. La etapa final, la respectiva entonces purificación ahora por destilación,
se utilizaba el mismo sistema, el reflujo, el mismo refrigerante, nada más que se le acoplan todas las partes que correspondan. Hay un punto sí que se me fue a mencionar al inicio y que se los comento ahora. Cuando ustedes revisen el video nuevamente, fíjense que el material de laboratorio que se debe utilizar debe estar seco. Debe estar previamente secado en estufa, porque acuérdense que necesitamos que la cantidad de agua inicial que haya en el sistema sea siempre la mínima. Entonces el balón, muchas veces los estudiantes veían que no tenían el material en el mesón, y yo les decía, recuerden que el material está en la estufa porque tiene que estar seco. Nuevamente, agua ayuda entonces a que el equilibrio se desplace hacia los reactantes y eso va a influir en el rendimiento. La destilación simple, ya comentamos por qué va a ser el procedimiento que necesitamos para esta práctica. Les comento, ¿hacemos una pausa porque nos queda revisar una pequeña parte o continuamos? Continúo. ¿Están todos de acuerdo? Pero profesor, antes de continuar, el sólido entonces que nos queda después de la filtración se elimina y lo que nos queda en la fase líquida de la mezcla heterogénea que filtramos, eso lo ocupamos después en el reflujo. No. Sí, acuérdate que ahí es donde el éster es el líquido, ¿ya? El éster es el líquido y lo otro, el sólido, lo único propósito que tenía era sacar el agua. Sacó el agua y después se desecha. Entonces, ¿por qué hacemos reflujo de nuevo si ya sacamos el agua? No, es que no es reflujo, esto es la destilación. ¿Ya? Lo que pasa es que vamos a usar los mismos componentes del reflujo, porque en el fondo va a ser el mismo balón, va a ser el mismo refrigerante, nada más que el mismo equipamiento nos sirve para la destilación. ¿Ya? No es que ahora vaya reflujo, sino que esto es la destilación. ¿Ya? Solamente va a tener de diferente este cabezal Claisen que ustedes ven ahí, que es el que conecta el balón con el refrigerante. Igualmente se colocan piedras de ebullición, porque nuevamente vamos a calentar un líquido. ¿Ya? Tenemos que vamos a recibir el contenido de la destilación en un balón también, y ahí entonces se está agregando en la parte superior este líquido que viene de la filtración. Con esta destilación, la idea es que se entienda que se va a purificar el compuesto y por eso es sobre el destilado el que se va a utilizar para poder a continuación medir el índice de refracción. Entonces ese va a ser el respectivo, la camisa que se llama para el termómetro, ayuda a sellar todo el sistema. Aquí la principal precaución en términos de montar un equipo de destilación va a que todas las partes esmeriladas deben estar perfectamente encajadas, ¿ya? Para que entonces el sistema esté lo más sellado. En esta destilación simple, ¿ya? Se va a calentar el líquido y el comportamiento que tiene es el siguiente. Si ustedes recuerdan esta parte en términos de procedimiento de laboratorio, cuando hay una destilación, a nosotros nos interesa principalmente colectar la fracción pura. Y eso experimentalmente, ¿cómo se reconocía? Voy a pararlo aquí porque aquí se va a ver bien. Se va a reconocer por lo siguiente. Por si aparece algún gráfico en la prueba, tiene relación con lo siguiente. Cuando se hace una destilación simple, ¿qué podemos graficar? La temperatura en función del volumen. ¿Cómo va a ser la forma de esta gráfica? Va a subir la temperatura y luego permanece constante. Después, lo que pase de acá puede tomar diferentes rumbos. Pero esta generalmente es la forma de una destilación simple si yo lo graficara. Por eso, a esta parte
donde hay un incremento de la temperatura y se va recogiendo cierto volumen, a esta parte se le llama la cabeza. Después tengo un punto donde voy recogiendo un volumen a temperatura constante. Y esto es lo que se llama el cuerpo. Y lo que queda en el balón, posteriormente a recoger el cuerpo, se llama la cola de la destilación. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí recoger en una destilación simple? Es esta porción que llamamos el cuerpo. Esta es la fracción pura. ¿Y por qué sé que esta es la fracción pura? Porque cuando un líquido está puro, ebulle a una temperatura constante. ¿Se entiende? Entonces, por eso ustedes van a ver acá, que si ustedes se fijan aquí, la temperatura es 80. Pensemos que está por acá. ¿Cuánto era la temperatura de ebullición que tiene el acetato de nebutilo? Está aproximadamente en los 118. Significa que todavía no estamos obteniendo la porción del cuerpo. Respondiendo a lo que pregunta Ricardo, claro, en el bolsillo tiene que ir un líquido de alta temperatura de ebullición. Puede ser glicerina o ácido sulfúrico, pero el ácido sulfúrico, como ustedes saben, es mucho más peligroso de usar. Y por eso se prefiere reemplazar muchas veces con glicerina, que es mucho más, es menos complejo. Necesitamos siempre un líquido que sea de alto punto de ebullición. Por eso algunas veces se usa el ácido sulfúrico. Entonces, si se dan cuenta, ahí está ocurriendo esta destilación, nuevamente equilibrio, ebullición, condensación. Y la idea entonces es solamente recoger la porción asociada al cuerpo. Esa es la porción pura de acetato de nebutilo. Como uno les indicaba a los estudiantes esencialmente, lo que necesitamos son solo un par de gotas, ¿no? Porque realmente para medir el índice de refracción con un par de gotas es suficiente. Dígame, Martín. Perdón que le interrumpa tanto. En los balones de destilación, entonces, en el que estamos destilando, vamos a tener el acetato de nebutilo y en el que está debajo del codo vamos a tener las impurezas de agua, probablemente. Vamos acá a la imagen, para que quede mejor. ¿Dónde está la mezcla o dónde está la sustancia a purificar? Va a estar acá, en ese balón. ¿Ya? Aquí Sí, yo sí. tengo acetato más impurezas, que en el fondo realmente la impureza que va a encontrar es agua. Claro. Yo voy a recoger acá, esto Agua. es lo que está puro. Y va a ser principalmente el acetato. El agua va a tener una temperatura de ebullición menor, quizás, y ahí está la confusión, pero esto es lo que va a recogerse acá. Eso va a estar en la cabeza. Entonces, claro, quizás ahí no lo mencioné, pero tengo dos balones. ¿Por qué? Porque en uno voy a recibir la cabeza y en el otro voy a recibir el cuerpo. Y el agua que voy a yo a ir sacando, que como tiene menor temperatura de ebullición, va a ser parte de la cabeza. Por eso lo que Ok, yo ok, voy a ok. recoger es el cuerpo. Lo más probable es que aquí voy a después solamente voy a ir recibiendo de forma fraccionada cada una de las partes y voy a trabajar con la que me interese. Por eso la parte final, ustedes después si quieren vuelven a revisar el video y fíjense que lo que se está recogiendo ahí, o lo que se hace referencia, es a la fracción de 118 grados, es decir, el éster puro. Y ese es el que vamos a medir el índice de refracción en este dispositivo que es muy sencillo, es mucho más simple que un microscopio. Esto, si bien se puede parecer, pero es prácticamente un sistema que no tiene nada de complejidad, porque lo único que tiene como propósito es medir la desviación del haz luminoso cuando pase de un medio de una densidad que sería el aire al líquido. Entonces, tiene esa especie de cámara. En esa parte de vidrio es donde se
coloca la muestra, por eso con un par de gotas era suficiente. Y luego entonces se cierra esta especie de cámara donde se hace incidir el haz de luz. Ahí entonces lo que hacemos es amplificar esta imagen donde se produce esta especie de interfase que se recoge en este instrumento para poder determinar cuánto es el índice de refracción. Entonces, eso es lo que mide. Así es como se ve. Si ustedes, imagínense que están ahí viendo el instrumento, eso es lo que ustedes ven. Cuando el profesor ahí se está enfocando, va a ver en una parte inferior una escala y en la parte superior lo que se trata de representar es este punto que habíamos mencionado que era el cambio de ángulo de la refracción. Entonces lo que uno tiene que hacer ajustar con el macrométrico o el micrométrico es simplemente cortar en el diagrama, los ejes diagonales, esta porción que uno ajusta como una fase oscura de una fase clara. Cuando eso ocurre, yo me fijo acá en la escala y me da el valor. Si ustedes recuerdan, habíamos indicado que el valor del índice de refracción bibliográfico era 1393, y el experimental, que siempre es el que los estudiantes van a encontrar, es cercano a este valor, 1391. Entonces, ¿qué es lo que me indica este parámetro? Que el líquido está puro. Ahora, en el diagrama, solamente tengo que indicar purificación mediante destilación simple. No es necesario que haga referencia a cada una de las partes de la destilación, porque es lo mismo que lo que hablábamos de la filtración o de otros procedimientos como reflujo. Son procedimientos estándares, por lo tanto basta que yo los mencione en el diagrama de flujo como para que se entienda las partes que conlleva. Que no es lo mismo cuando yo de repente digo, tengo que enfriar, tengo que agregar primero un reactivo que otro. Esos son los puntos que sí yo los indico, pero aquellos procedimientos que ya están estandarizados simplemente lo menciono. El 1393, Martín, era el valor bibliográfico que habíamos mencionado, y el experimental, como se logró ver ahí, el de referencia o bibliográfico, y el que se obtuvo era 1391, parece. Sí. Entonces, vamos a el informe. Entonces, claro, hay 1393, este es el de referencia. 1391 fue el experimental. Y nuevamente en el diagrama de flujo voy a indicar, se mide el volumen, se hace la destilación simple y se va a medir el índice de refracción. Isidora. Sí, antes de que pasemos al informe para no interrumpirlo, sobre el diagrama de flujo, al final hay, hay 3 separaciones de fases acuosas, ¿verdad? O sea, me refiero, se descartan 3 veces fases acuosas. Sí, 3 veces, sí, eso es lo que quiero que quede bien establecido, porque ese procedimiento no es menor, ¿ya? Sí, se escucha el gato. Sí, son 3, acuérdense. ¿Cuál es el primero? El primero es cuando teníamos la mezcla en el balón, se trasvasija al embudo de decantación y se agregan los 150 ml de agua. ¿Ya? Ahí realmente logró obtener las 2 fases. Quedo con la fase orgánica y la fase acuosa. A continuación, esa fase orgánica se lava con bicarbonato. Ahí está la segunda. Y la tercera es esa fase orgánica nuevamente se lava con agua. Entonces, por eso ahí, como muy bien lo menciona Isidora, son 3 veces esa parte. Y va a haber una cuarta, pero que tiene que ver cuando agregue yo la sal anhidra, porque voy a tener una fase líquida y un sólido.
que es el sólido que voy a descartar. En la guía aparece un modelo de diagrama de flujo. Aquí, si se dan cuenta, ahí sí salen cada uno de los componentes, pero yo le respondí a algunos de sus compañeros que no es necesario indicar. Si está bien, sobre todo porque a ustedes les puede ayudar a saber qué es lo que está en cada una de las partes, pero desde el punto de vista procedimental puede estar más general. ¿Ya? Esto yo creo que lo que sale acá es lo que no hay que hacer, o conviene mejor dejarlo mucho más claro. Esas tres partes que están en ese punto, que no sé si me siguen, ahí claro, estaba primero la adición de agua, bicarbonato, y nuevamente agregar agua en una tercera etapa. Eso prefiero que siempre esté separado. ¿Ya? Aquí está todo resumido, pero va a ser mucho más útil el hecho de que quede bien establecido cada una de esas etapas. Si vamos al espectro IR, acá nosotros sabemos que debemos reconocer tres bandas características y que en este caso nuestra banda principal va a ser el carbonilo. Va a ser el carbonilo respectivo del éster, y que aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece bien clara la señal, una señal muy intensa, correspondiente entonces a este carbonilo. ¿Qué más también debiéramos utilizar? A diferencia de todos los espectros IR anteriores, aquí sí vemos una señal, una banda, mejor dicho, ancha, muy característica de porciones hidrofóbicas. Entonces aquí sí tenemos que también hacer mención a lo que sería ese tipo de, no podemos hablar de grupo funcional, pero sí de esa porción de la molécula que no es menor, que es el hecho de esta cadena alquílica. Y en un tercer lugar, en un éster también uno puede hacer referencia a una señal característica de un carbono oxígeno. Entonces ahí pudiéramos contener las tres señales características que se nos pide siempre indicar para un respectivo compuesto. ¿Dudas hasta acá? No sé, esta era la parte que parece que Martín quería preguntar algo del IR. Sí, no está. De hecho, eran las mismas tres señales que yo tenía anotadas, pero quería saber si había alguna más característica. Sí, en este caso, claro, aquí sí vale la pena mencionar la tercera, que es la de un enlace carbono-oxígeno, Alifática. claro, de tipo alifática, que es una señal que sale cerca de los 1200. Entonces ustedes lo ven ahí en el espectro, es una señal como bien grande también, bien característica, que obedece entonces aquí a la presencia entonces de este carbono no carbonílico con un oxígeno. ¿Ya? Porque esta hace la diferencia con una acetona. Entonces por eso vale la pena en este caso sí mencionar un carbono oxígeno, pero de tipo oxígeno sp3. Después, el espectro se... Profe, ¿Sí? sorry, antes de que siga avanzando, cuando hablamos de esta banda ancha en el carbono sp3 hidrógeno, ¿cómo sé cuál de las tres señales que están ahí es la que tengo que elegir? Porque esa, déjame ver por tabla, ¿dónde debiéramos encontrar esa señal? Déjame ver si está... Ah, pero es portable igual. Sí, está entre Ya. 1280 y 1000. ¿Ya? Entonces, si tú ves acá, entre 1280 y 1000, ¿ya? Va a ser este rango que voy a marcar a continuación. Va a ser esta parte de acá, 1280 a 1000. ¿Cuál es la banda más ancha y más intensa que voy a encontrar? Es esa. ¿Ya? Por eso les comentaba que esta era la correspondiente al enlace carbono-oxígeno. Y es porque Perdón, profe. nuevamente... ¿no? No sé si yo dije mal, pero me refería a la del carbono hidrógeno, la del carbono sp3, Ah, la que ya. está entre Sí. 2008 y 2009. Nuevamente, en ese caso me tengo que fijar que son aquellas que están entre 2900 y 2800. Ya. Entonces, claro, aquí tengo
3, ¿cierto? Que son las que tú, me imagino que son las que estás preguntando por estas de acá. Ujú. Pero, ¿cuál es la más intensa de todas? Es la que yo Ya, puedo hacer ok. referencia ahí. Todas las otras se van sumando. En el espectro de protones, acá, claro, es un espectro que se asemeja a lo mejor a lo que ustedes vieron en las guías, en la prueba, y tenemos referencia a los diferentes hidrógenos que existen, que en total entonces van a ser, si ustedes lo cuentan, tenemos que sería 1, 2, 3, 4, 5. Estos espectros son mucho más sencillos que los de sistemas aromáticos, ¿no? Acá principalmente van a haber efectos inductivos. Ya no tenemos los temas de la resonancia que compite el efecto inductivo con el efecto resonante. Entonces estos espectros de ésteres son mucho más simples. Entonces, o sea, de tipo alifático. Si vemos, entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, están las 5 señales, por lo tanto, cada una de estas puede ser perfectamente asignable. Ahora, es un espectro real. Por ser un espectro real, muchas veces tiene considera algunas que no corresponden. Borremos esa, ¿ya? Porque este realmente tiene que ser un singlete. Lo que pasa es que en el fondo aquí el dadito aparece otra señal que aparece metida también ahí, pero esa no corresponde, ¿ya? Porque como es un espectro real, lo más probable es que sea una pequeña impureza que igualmente se detecta, para que no crean que este es un doblete, ¿ya? Ojo con esto. Esto sigue siendo un singlete o singulete, por lo tanto, es solo una. Vamos a borrar la segunda, porque realmente es la primera la que corresponde. Entonces aquí fíjense que ahí abre un triplete, singlete. Estas señales, cuando no se logra distinguir toda la multiplicidad, es correcto colocarlo como multiplete. Ahí no hay error en eso. Lo mismo va a pasar acá. Aquí tienen que colocar la multiplicidad que en el fondo se pueda observar sin mayor inconveniente. Y en este caso, este ojo debiera ser un triplete. Entonces lo más probable es que también acá hay una señal que esté extra, debido principalmente a una pequeña impureza, pero para que no se confunda. Entonces llévense bien con la multiplicidad que debe tener cada uno de estos hidrógenos, tal cual como ustedes ya lo conocen, por esta regla N+1. Por último, tenemos los espectros de carbono, donde no está de más recordar que debemos eliminar la señal del disolvente, ¿ya? Aquí nuevamente es donde yo les comento que aparecen pequeñas señales que no tomen en consideración, porque deben ser de estas impurezas que les comento, y nos quedamos solamente con la de los carbonos que corresponden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. La más desapantallada, ustedes ya se habrán dado cuenta cuál corresponde, y cada una de las anteriores simplemente está en función de la cercanía al oxígeno o al carbonilo, como grupos desapantallantes. Pero realmente lo que me ayuda mucho a mí a determinar esta clase de espectros es el DEP. Y aquí es donde vemos realmente la utilidad que tiene, porque logramos apreciar estas señales que aparecen hacia abajo del eje principal, que son las de los CH2. Y si se dan cuenta, hay 3. Y eso es porque tenemos 3 CH2. 2 CHs, que son las que están hacia arriba, y 3 CH2, que son las que están hacia abajo. ¿Ya? Aquí en ese sentido sí va a ser mucho más fácil, yo creo, el poder asignar sin problema cada una de las señales a los átomos de este éster. Si no hay consultas, entonces quedan liberados para poder trabajar en el informe. Independiente que se abran a las 12, ustedes saben que pueden ir trabajando en sus respectivos esquemas y análisis de espectro, que es lo que después pueden subir a la plataforma sin problema. Mientras esperan la pregunta relacionada con la estequiometría y que leanla bien, porque no siempre acuérdense que estamos preguntando por el rendimiento, sino que con algo relacionado a rendimiento o a estequiometría.
Solo lo último que yo creo que les puede ayudar para la pregunta del informe es algo que también he visto que algunas veces quedan algunas dudas, y es lo siguiente. Lo voy a colocar así en términos genéricos nomás. Cuando ustedes tengan un sistema en equilibrio y el agua, independiente que esté en estado líquido, es un producto, esa especie va en la constante de equilibrio. ¿Ya? Aquí se debe expresar como parte de los componentes relacionados a una constante de equilibrio. Los únicos casos cuando el agua se desprecia en la constante de equilibrio era, por ejemplo, cuando el agua es disolvente, porque ahí su concentración es tan grande que no afecta a la constante de equilibrio. Por si acaso, no está de más que tengan eso presente por si les ayuda a resolver la pregunta del informe. Entonces, ahora sí, están entonces en condiciones de, si no hay consultas, pueden entonces ir a trabajar en el informe. Las personas que quieran quedarse a continuación para revisar sus evaluaciones,